Y el tema que tenemos en esta noche es un tema que nos debe educar mucho. Es un tema que nos puede realmente abrir los ojos acerca de cómo nos estamos comportando y en qué lugar estamos colocando a Dios en nuestras vidas. El Señor nos enseñó y nos ordena a no tener dioses ajenos. En Éxodo 20, en el versículo 3 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tú te vienes a preguntar, bueno, pero ¿por qué está esto? ¿Y por qué dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí en los 10 mandamientos? ¿Por qué lo dirá el Señor? Y en la ley mosaica, que se basa en los 10 mandamientos, y la ley se basa en el primer mandamiento, toda la ley se basa en el primer mandamiento que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto está en Deuteronomio 5, del versículo 6 y 7 nos dice eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí vemos no solo la prohibición de Dios contra la idolatría, sino las razones para esa prohibición. Porque fue el Señor Dios quien tuvo el poder de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y solo Él se preocupó lo suficiente por ellos como para elegirlos como suyos. Solo Él los liberó, solo Él los protegió. Entonces, por todo esto, declara que solo Él merece ser adorado y reverenciado. En Isaías 44:18 nos dice: ningún ídolo hecho de madera o de piedra es Dios. Los ídolos son sordos, mudos, ciegos e impotentes. Isaías 44:18. Y en la carta de Pablo a los Romanos, él nos indica que la adoración de las cosas en la creación misma, no solo sus imágenes, está mal a los ojos de Dios. En Romanos también él nos advierte y le advierte a los colosenses contra adorar a otros seres sobrenaturales. Ojo, él les dice: nadie los prive de vuestro propio premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Entonces, muy claramente nos explica la palabra de Dios. No solo no tenemos que rendirle culto ni adoración a imágenes creadas por el hombre, porque dice en Romanos 1:25 que está mal a los ojos de Dios, pero también nos advierte que nos vamos a privar de nuestro premio, que nos va a afectar nuestra humildad cuando le rendimos culto a los ángeles. Y estoy seguro que conoces a alguien que le ha rezado a los ángeles, o que hasta el día de hoy todavía cree en rezarle y pedirle a los ángeles. Jesús amplió la definición de otros dioses para incluir en esa definición conceptos, además de imágenes, a cosas vivientes y otros seres sobrenaturales. En Mateo 6:24 Él nos advierte contra la adoración de las cosas materiales, y es algo que hoy en día muchos hijos de Dios, muchos cristianos se han perdido por eso. El Señor nos lo explica en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y en la palabra griega, mamonas, que es traducida aquí como riquezas, no significa el dinero en los bolsillos de nosotros. No, cuando en la palabra dice a Dios y a las riquezas, la traducción de riquezas no significa solo el bolsillo que tengas en el dinero, en el banco, sino es la personificación de la riqueza o el dinero, o sea, especialmente la que es obtenida a través de la avaricia. El amor a lo que en terminología moderna, o en lo que llamamos hoy en día al materialismo. Entonces, cuando dice no puedes servir a Dios y a las riquezas, se refiere a que no podemos servir a Dios y amar las cosas materiales de este mundo. Porque los peligros de adorar las cosas materiales están muy delineados, claramente delineados en la historia. Yo no sé si se acuerdan de esa historia del joven rico. Imagínate, conoció a Jesús. Se le apareció Jesús y le dijo: Señor, yo te quiero servir. ¿Qué le contestó Jesús? Bueno, va, entrega tus riquezas
y ven y toma tu cruz y sígueme. Y él se alejó de Cristo porque no pudo separarse de su riqueza. Otro ejemplo lo tenemos en Sansón. Esa historia está en Jueces. Porque a pesar de que él fue apartado para Dios, como nazireo, él adoró otro Dios que estaba mucho más cerca de lo que el hombre rico estaba de sus riquezas. Ojo, el Dios de Sansón era él mismo, era su orgullo, era su autoadoración, y eso lo llevó a su caída. Yo no sé a cuántas personas tú conoces con el Dios de Sansón. ¿Cuántas personas que se dedican a amarse a ellos mismos, que se les olvida colocar a Dios primero? Sansón estaba tan seguro de sus propias habilidades que él creía que ya no necesitaba a Dios. Y al final, en esa historia, que les recomiendo se la lea, están en Jueces, el golpeado, cegado y humillado, Sansón parecía estar más preocupado por la venganza y por la vista que había perdido que por el plan de Dios para su pueblo escogido. Así que aquellos que adoran a lo que llamamos otros dioses, y quiero hacer un paréntesis aquí, cuando tú veas en la palabra de Dios, en la Biblia, escrito Dios con la D minúscula o dioses con las D minúsculas, está hablando de los otros dioses, de los dioses hechos por el hombre. Cuando escribas a Dios, a nuestro Padre Celestial, tú lo escribes siempre con la D mayúscula. Entonces, aquellos que adoraban a esos otros dioses, finalmente enfrentarán el mismo destino. Esas personas que tienen otros dioses por encima de Dios, que ponen cosas por delante de la relación con nuestro Padre Celestial, van a enfrentar el mismo destino que los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde ellos fueron desafiados por el profeta Elías a un duelo, no sé si se acuerdan, que Elías y los profetas de Baal ofrecieron sacrificios a sus dioses. Elías a mi Dios Padre, y los profetas de Baal ofrecieron esos sacrificios a los dioses que ellos tenían, pero los sacrificios no se quemaron. Y el Dios que respondiera a las súplicas y aceptara su sacrificio sería declarado el único Dios y verdadero de Israel. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Los profetas de Baal comenzaron en temprano a orar e imploraron a Baal para que se quemara el sacrificio. Y mientras tanto, ellos veían que no sucedía nada, su sacrificio no prendía candela. Elías los ridiculizó. Elías dijo en Primera de Reyes, en el versículo 18, nos dice que Elías dijo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez está dormido, hay que despertarle. Se estaba burlando de esos profetas que estaban orándole a esos dioses. Y al final, en esta historia, los profetas de Baal fueron todos asesinados por los israelitas después de que el único Dios verdadero demostró su poder y consumió la ofrenda, el agua, la madera y las piedras y todo lo que estaba en ese altar. Eso nos recuerda y nos dice la palabra que Dios nunca está dormido, Dios nunca está ocupado, Dios nunca está viajando, Dios nunca está distraído. Pablo nos escribe acerca de esa soberanía de Dios, está en Hechos 17, y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de los hombres. Hechos 17 desde el versículo 24. Dios nos manda
a no servir a otros dioses, porque no existen otros dioses excepto los que nosotros nos fabricamos nosotros mismos. Entonces Él mismo nos enseña, la divinidad no está ni en el oro, ni en la plata, ni en la piedra, ni en las esculturas, ni en las imágenes, en nada que nosotros podemos hacer. Si vamos a David, en el Salmo 40, David describe lo que le espera a una persona que pone a Dios por delante de todo lo demás. Y nos vamos acercando al tema de esta noche. Queremos ser como David, queremos tener un corazón como el de David. David en el Salmo 40, en el versículo 4 dice: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchos de nosotros, a veces sin darnos cuenta, tenemos dioses. Y tener un Dios ajeno no es simplemente tenerlo, porque va más allá del significado de tener. Y en esta noche yo le pido al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, el mismo del que hablamos el lunes, un corazón lleno de discernimiento, para analizar aquello que le puede estar quitando el lugar de Dios en nuestra vida, el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Si tú te pones a pensar, para que una persona tenga algo, tiene que haber pasado un proceso. Para que alguien tenga algo, tiene que haber pasado un proceso. Muchos nacen ya teniendo muchas cosas. Otros nacen y luchan por tener, ya sea desde el punto de vista material, social, intelectual, espiritual. Todo es un proceso, que hay algunos que lo llevan fácil y otros que lo llevan complicado y otros que lo llevan muy difícil. Si hablamos coloquialmente, cuando una persona nace en lo que llamamos una cuna de oro, el tener a nivel material le es heredado. Es más, inclusive adaptarse a una sociedad y formarse de una manera intelectual le es fácil, porque ya lo heredó, ya tendrá una estabilidad económica, mejores colegios, mejores profesores, mejores universidades. Una persona que ya nace con ese nivel que le ha sido heredado. Pero cuando una persona, por ejemplo, no nace en una cuna de oro, desde que nace comienza como una carrera donde se lucha por tener. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha tocado sudar para tener, para conseguirnos las cosas? Y cada vez querer un poquito más y superarnos un poquito más, y de pronto vamos viendo como nuestro objetivo, o nos vamos acercando, o de pronto vemos más lejos nuestro objetivo. Y en ambos puntos de vista, tanto el que nace teniendo como el que no, tienen ventajas, desventajas o problemas que nunca terminan de saciar y que pueden dañar a la persona. Porque el que nace en una cuna de oro, cuando por algún problema, las vueltas que da la vida, deja de tener lo que está acostumbrado, deja de tener, se vuelve loco. ¿Cuántas personas has conocido que de pronto toda su vida han estado bien y en el momento que no tienen nada se les mueve el piso, se les mueve el tapete, se desesperan, caen en locuras? ¿Cuántos no caen en vicios? Pues pasan de tener una vida de lujos a no tener nada. No saben qué es no tener nada y esa incertidumbre los acaba. Y el que no nace en una cuna de oro, luego de luchar por tener, muchas veces cuando tiene se vuelve también loco. ¿Qué pasa? El porcentaje de personas que se ganan la lotería, ¿al cuánto tiempo ya otra vez son pobres? Nunca tuvieron, nunca fueron adoctrinados, nunca aprendieron, nunca fueron ilustrados en cómo mantener un dinero, cómo hacer producir un dinero. No les ha costado.
Y el que de pronto trabaja y triunfa, hay muchos que se desesperan, vuelven y caen en locura, caen en vicios, porque pasan de tener una vida tranquila, esforzada, a una vida de excesos y en la cual también se pueden perder. Aunque también para ambos casos puede que no suceda. Personas que teniendo todo lo pierden y empiezan a luchar por recuperarse y llegar a donde estaban. Y hay otros por el otro lado que no han tenido nada y cuando llegan y tienen, siguen su vida con humildad, como si no pasara nada, solo con un poquito de mejores cosas. Puede pasar en ambos casos. Pero el poder anhela tener algo. Y el pobre siempre va a querer algo más. Cuando la persona es humilde en posesiones, es pobre, lo que llamamos pobre, siempre va a necesitar algo, siempre va a anhelar algo, siempre está buscando algo. Y el rico siempre va a querer más de lo que tiene. El rico siempre va a anhelar más que lo que tiene. Y el que no anhela nada, ya sea que es rico o ya sea que es pobre, y de verdad no se preocupa por nada, no anhela nada, pasa a ser un conformista, se conforma con lo que le dan, se conforma con lo que tiene, así nace, así se muere, pasa por esta vida como si no existiera. Y en la palabra de Dios nos enseña sobre estos tipos de personas que nacieron pobres y se hicieron ricos. Otros nacieron ricos y lo perdieron todos. Otros se quedaron toda la vida siendo pobres y otros se quedaron toda la vida siendo ricos. Estamos hablando aquí a nivel material. Ejemplos, Abraham era riquísimo y su vida fue siempre de abundancia y en su peregrinaje por todos lados siempre siguió siendo rico. Lot, por otro lado, el sobrino de Abraham, él era rico, era la familia de Abraham, ricos, pero tomó una decisión de irse a otras tierras y lo perdió todo. Sin decirte la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job. Y ni hablar de la historia del rey Nabucodonosor. Gente que siempre fue rica. Entonces, conociendo el proceso para que una persona tenga, el tener dioses también es parte de un proceso, porque empieza con 3 palabras. Una causa que lleva a una acción y que termina con consecuencias. Todo proceso comienza con una causa que nos lleva a una acción y termina con consecuencias. Y yo te invito a que en este momento te autoanalices, que identifiques cuáles son las causas que pueden llevarte a tomar decisiones que hagan que reemplaces el lugar que a Dios le corresponda en tu vida. Y déjame decirte que nadie es excepto en este asunto. Todos en algún momento tenemos una causa que nos lleva a una acción que después tendremos consecuencias cuando no hemos colocado a Dios primero en nuestras vidas. Como ya yo he mencionado, tener dioses también es parte de un proceso. Todo comienza con una causa, lleva una acción y termina con consecuencias. Y vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué nos hablaba de Elías? En Santiago 5, en el versículo 17, nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice Santiago 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Causa, tenía una necesidad. Causa puede ser el vacío, el impulso, un deseo.
¿Qué causa de pronto que nosotros pongamos otras cosas en lugar de Dios? Tratar de ser aceptado en una sociedad, tratar de mantener una amistad, de pronto salir de la soledad. Todas estas distintas causas son las que más nos influyen hoy en día en nuestra sociedad. Ese vacío que de pronto tenemos, esos impulsos, ese deseo de ser aceptado en un grupo social. Y eso es lo que más influye, inclusive en nosotros los hijos de Dios, en nosotros los creyentes. Y la palabra nos enseña, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las que marcaron el rumbo de su tiempo. Tenía pasiones como nosotros. Y él nos están tratando de explicar que Elías era un hombre como nosotros, de carne y hueso, con defectos, con errores. El escritor aquí lo coloca con pasiones como las de nosotros. Y este hombre obró en uno de los mayores milagros que marcaron el rumbo del tiempo. Fue capaz de detener la lluvia por un clamor ferviente, enseñándonos que la pasión como impulso no debe ser la causa para que nuestra comunión con Dios se rompa, sino hacer que Dios sea el que se glorifica en nuestra necesidad. Muchas personas, por ser aceptadas por la sociedad, llegan a prácticas y llegan a hacer cosas que no son de acorde al modelo de nuestra vida cristiana. A causa de querer ser aceptados, empiezan a practicar cosas que a Dios no le agradan. Dice Dios, cualquiera que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo no sé si estás entendiendo lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy. Hay cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Hay cosas en las que de pronto has practicado o participado que no le agradan a Dios. ¿Qué estás colocando por encima de tu fe y de tu relación con tu Padre Celestial? Hay una causa para todo esto. Causa, acción y consecuencias. En Éxodo 32, en el versículo 1, nos habla acerca de Moisés. Nos dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés se fue para el monte a orar, se apartó. Y dice, viendo el pueblo, o sea, el pueblo de Dios, después de que los sacaron de la esclavitud, Moisés los dejó y se subió al monte, se apartó. Y dice la palabra, viendo el pueblo que Moisés se tardaba de descender el monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como de un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cuál es la acción? Hacer algo, ir, buscar, construir, preguntar, acercarse, interactuar, participar. Esta es la semilla que da fruto. Aquello que haces por causa de lo que deseas, en lugar de Dios, que sea reemplazado. Y en eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Las acciones que tomemos hoy son las que le van a dar forma a nuestro futuro. Y si por llenar un vacío hacemos o practicamos algo que a Dios no le agrada, va a traer a la luz el pecado, y con el pecado va a llegar el castigo para nuestras vidas. Esta gente, en vez de ponerse a hacer algo, no sé, a construir algo, no tenían nada que hacer y se pusieron fue a practicar cosas que a Dios no le agradan. Y fue cuando hicieron ese becerro de oro, de puro desparchado que estaban, de puro sin nada que hacer, de puro ocio.
Entonces la acción de ellos los llevó a cometer ese acto que a Dios no le agrada. Y eso trajo unas consecuencias. Y las consecuencias que nosotros podamos llegar, ya eso se las dejo a la imaginación de cada uno. ¿Qué te ha pasado a ti después de tomar una mala decisión, después de no consultar a Dios, después de hacer cosas que no van de acuerdo a lo que nos dice en su palabra? ¿Qué cosas nos pueden ocurrir si nos alejamos del discernimiento de la palabra y de la guía del Espíritu Santo? Porque mientras Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí 40 días, el pueblo de Israel, como vio que no llegaba, no llegó, entonces vamos a hacer dioses. Y hicieron ese becerro. Empezaron a adorar un becerro. El pueblo empezó a adorar un becerro. Entonces hubo una causa que fue que Moisés se alejó. No tienen nada que hacer. Una acción, empezaron a fundir sus anillos, sus aretes, sus argollas, para hacer ese becerro. Y después de esa acción vino la consecuencia. Ahora bien, una persona, al tener dioses ajenos, inmediatamente cae en la idolatría. Y la idolatría, en consecuencia, no se relaciona solamente con los ídolos, con las figuras o con las imágenes, sino que va mucho más allá. La idolatría es todo lo que coloquemos nosotros en nuestra vida por delante de Dios. Todo lo que coloquemos que sea prioridad para nosotros. ¿Qué has colocado tú por delante de tu relación con Dios? Y te lo puedo decir tan fácil que como puede ser hasta una novela, un partido de fútbol, un almuerzo con los amigos. No voy a ir a la iglesia, tengo un almuerzo. No voy a orar porque no me quiero perder esta película. Y muchas veces le hemos quitado el lugar a Dios. Y lo digo leemos porque estoy seguro de que todos aquí en algún momento hemos colocado cosas primero que lo que debería ser realmente primero. En esta noche podemos orarle hoy y decirle al Señor, decirle: Padre, que nos dé el discernimiento para poder identificar todo aquello que quiera alejarnos de su presencia. Yo siempre repito este versículo, y es que a mí me impactó mucho cuando yo entendí, cuando el Señor me mostró qué quería decir. Que Satanás anda como un león rugiente buscando a qué devorar, buscando a quién devorar. Y sabes que los leones no andan rugiendo cuando están cazando. Ellos andan callados para que la presa no se espante. Pero Satanás anda como un león rugiente. Es porque no quiere que tú estés concentrado en lo que realmente importa. Es porque Él quiere llenar de miedo y de inseguridad tu corazón. No quiere robarte tu paz. ¿Quién puede dormir tranquilo con un león rugiendo cerca? ¿Quién puede acostarse en una hamaca y escucha un león rugiente? Sí, es un león que anda por ahí. Satanás anda como un león rugiente para poder robarte la paz y la tranquilidad que te da Dios. Por eso el Señor se preocupa tanto por ti. Por eso tú eres llamado a escuchar esta palabra. Por eso el Señor te ha sembrado en tu corazón parar de todas tus actividades y decir: voy a escuchar qué tiene el Señor para mí el día de hoy. Y si algo hemos aprendido, que tenemos que cuidarnos y sobre todo cuidar nuestro corazón. Dice Proverbios 4:23:
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces este es un llamado de atención, es un llamado de alerta, porque tener dioses ajenos va más allá que una estatua, que una estatua de yeso, que una escultura de madera, de lo que sea, de cualquier obra hecha por las manos humanas. Va al corazón. Tener dioses ajenos va directamente al corazón, a los deseos de nuestro corazón, a los deseos de nuestra mente, a las intenciones y los anhelos de nuestro corazón. Entonces el término idolatría, tener dioses ajenos, es dar honra a otro, a cualquier otra cosa antes que a Dios. A cualquier cosa. Y hay muchas causantes. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando? Causa, acción y consecuencia. Hay muchas causantes de la idolatría. El dinero, el amor al dinero, las tradiciones. No, es que nosotros siempre vamos a rezar allá, o peregrinar allá, o le rezamos a este santo. Hay otros ídolos que son los hombres, gente que se ama más a sí mismo que al mismo Dios, gente que puede ir al gimnasio 2 veces al día, 2 horas al día, durar 3 horas cocinando saludable, comer a la hora exacta que se propuso comer, y no le sacan 1 hora, o ¿qué hora? 20 minutos a darle gracias a Dios por la salud y todo lo que tiene. Esa es idolatría. Entonces la causante es las posesiones materiales. Nací como el término que utilicé temprano, en cuna de rico, cuna de oro. No me ha tenido que preocupar nada en mi vida. Todo me ha dado, todo me ha llegado, mi futuro está asegurado, tengo no sé cuántos millones de herencia. Esas posesiones, todo lo que tengo, me hacen feliz, no necesito nada de nadie. Las personas que honran más estas cosas antes que a Dios, personas que no saben tener sus prioridades, aman a los hombres, al dinero, tienen atados en el corazón, no se despojan aún de su viejo hombre y se vuelven cizañas, pero no toman en cuenta que el día de la cosecha el trigo y la cizaña serán tomados, el trigo será almacenado y la cizaña será quemada. Asegúrate de convertirte en trigo y no en cizaña. Gente que honra a hombres antes que a Dios pasan a ser como fariseos, dice Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A Pedro y Juan los persiguieron y por allá los agarraron y les reclamaban el por qué seguían predicando a Jesús. Y la respuesta de Pedro en Hechos 5, en el versículo 29 fue: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay gente que ama más a su familia antes que a Dios. Sí, Dios está por encima de tu familia. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Hay gente que no honra a Dios con sus bienes. Dios los ha proveído y no honran a Dios con sus bienes. Y en Proverbios 3 dice: honra a Dios con tus bienes. Y en 1 Timoteo 6, en el versículo 10 dice: el amor al dinero es raíz de toda amargura. Nadie en ningún momento dice en la palabra de Dios, y yo he mirado y he buscado, en ningún momento dice que el dinero es malo. Es más, la palabra de Dios habla de amor y de finanzas. Habla casi más de finanzas que de amor. Pero nos dice que el amor al dinero es la raíz de toda amargura. Esas personas que aman el dinero nunca se llenan. Hubo un rey que contrató a alguien para maldecir a Israel, Balaam, y fue aniquilado para ello.
Él amó más el premio de la maldad. Otros en el tiempo de los apóstoles, cuando vendían sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles, sacaron dinero de lo vendido. ¿Se acuerdan de esa historia? Y quisieron engañar al Espíritu Santo y murieron en el acto. Perdón. Hay personas ataviados de corazón. Dios le dijo a Israel en Éxodo 33, en el versículo 5: quítate pues ahora tus atavios. Pero nos exhortaba a que nuestro atavio no sea al extremo. El apóstol Pablo nos hablaba en Efesios 6:11: vestidos con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué debemos estar tan preparados? Porque afuera hay una guerra. Porque todos los días Satanás está mirando cómo acabar con tu familia, cómo acabar con tu salud, cómo acabar con tus bienes, cómo dañarte la cabeza, cómo llenarte de miedos. ¿Cuántas veces no hemos llegado a que usted por qué hace eso? ¿Por qué se amarra eso en un pie? ¿Por qué usa esos ojitos? Ah, no, eso es la tradición. Me lo dio mi abuelita. Yo soy así, así me criaron, eso lo hago, es mi costumbre, es mi cultura. Y se te olvida que ya eres un hombre nuevo, ya eres una mujer nueva. Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según a Dios, la justicia y la santidad de la verdad. Hay personas hasta que pueden decir: no, yo estoy bien, yo no tengo dioses ajenos, yo voy a la iglesia, me mantengo en las actividades de la iglesia, yo estoy activo, cualquier evento que me inviten de la iglesia yo voy, yo apoyo, yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo canto y hago todo lo que me dicen, pero no tengo una relación con Jesús. Pero no ayudo al prójimo, pero no amo la palabra de Dios. Y Jesús nos advierte en su palabra. Jesús nos dice en Lucas 6, en el 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mateo 15, el versículo 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Realmente, si tú duras 45 minutos 2 veces a la semana escuchando una palabra, y en la mañana de pronto escuchas también 30 minutos de oración y vas a la iglesia los domingos, pero eso no se nota en el trato con el prójimo, con el vecino, con el de al lado, no estás haciendo nada. Porque nuestra relación con los demás es lo que tenemos en nuestro corazón. Y es lo primero que nos mandó Jesús a hacer: amar a nuestro prójimo. Queremos cambiar, queremos meternos en Dios, queremos renovarnos en Dios. Debemos cuidar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Cuando en la palabra de Dios te diga toda, es toda. Sobre todo lo que vayas a guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo te invito en esta noche a que en este momento te postres ante tu Creador y le pidas perdón por si acaso alguna de las cosas que has escuchado hoy están interrumpiendo o te están quitando el lugar que Dios corresponde en tu vida. Y dile: Señor, yo te pido perdón por todas esas veces que yo he colocado algo por encima de ti. Señor, ayúdame a que yo tenga presente en mi corazón que tú eres lo primordial, que no hay nada sobre ti,
que tú eres mi Dios, mi Padre, mi proveedor. Yo en este momento saco y echo de mi vida cualquier cosa, ya sea hecha por el hombre o espiritual, que esté bloqueando, que esté interrumpiendo esta relación de padre e hijo que tienes conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Porque Dios quiere hoy recordarte algo. Tener dioses ajenos va más allá de esa escultura, de esa imagen, de ese amuleto. Porque Dios es el que debe habitar en nuestros corazones. Pero si en nuestros corazones no colocamos a Dios en primer lugar y lo colocamos a un ladito de todas las otras cosas, ahí es cuando la embarramos. Ahí es cuando lo erramos. Si nosotros sí tenemos a Dios en el corazón, pero ¿dónde? A un ladito, porque al ladito tengo que meterle mis posesiones, mi figura, yo mis hijos, mi esposa. Primero Dios. Primero Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y absolutamente todo lo demás te será añadido. Nosotros podemos alabarle, podemos cantarle, exaltarle, pero si en nuestro interior, en nuestro corazón, no está Dios, vamos a ser como ese metal que rechina, como no sé, una caja de cubiertos que se cae. Solo hacemos bulla si realmente no colocamos a Dios en primer lugar, sobre todo en nuestro corazón. Debemos ser íntegros. Y la integridad nos conlleva a quitar de nosotros y arrancar de raíz todo lo que no es de Dios. Y cuando tú comienzas a sacar de raíz todo lo que no es de Dios y a colocar a Dios en primer lugar, entonces va a empezar en tu vida la obra del Espíritu Santo y llegará el fruto a hacer morada. Y es allí cuando entonces vas a dejar de tener esos dioses ajenos delante de Él. Gracias a ese fruto del Espíritu Santo, dice la palabra que seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Yo le pido al Espíritu Santo que en esta noche traiga a tu cabeza todas esas cosas que de pronto que has puesto primero que a Dios en tu vida, y las canceles en este momento. Hace algún tiempo a mí alguien me hizo una pregunta y me dijo, y de pronto te la has hecho, ¿dónde está Dios? Hey, ¿cómo así estoy tan cristianito y dónde está Dios? ¿No ve todas esas guerras? ¿No ves por causa de esas guerras cuántos niños no han muerto? ¿No ves por causa del hambre cuántos se están muriendo? ¿No ves con esa pandemia cómo quebró los corazones de todo el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Lo único que le pude responder fue que Dios está en el lugar donde lo dejan estar. ¿Dónde está Dios para ti? ¿Está en el lugar que le corresponde? ¿O ha pasado a ser un plato de segunda mesa? Yo quiero cerrar con un salmo y quiero que después, si puedes, medites en él. Y es el Salmo 115. Y en el Salmo 115 nos dice: la gloria, Señor, no es para nosotros. No es para nosotros, sino para tu nombre. Quiero que cierres tus ojos y declara este salmo sobre tu vida. Decláralo al Señor como si fueras tuyo, como si tú lo hubieras escrito. Y comienzo nuevamente. La gloria, Señor, no es para nosotros. No es para nosotros, sino para tu nombre. Por causa de tu gran amor y fidelidad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuando quiere. Pero sus ídolos son de plata y oro, producto de las manos humanas. Tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír,
nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, te están hablando. Confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confían en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice a su pueblo Israel. Bendice a la familia de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y a pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Reciban bendiciones del Señor, el cielo y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha sido dada a la tierra. Los muertos no alaban al Señor. Ninguno de ellos baja al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Es momento de que coloquemos a Dios primero. Es momento de que sea lo primero que pensemos en la mañana cuando abrimos los ojos. Decirle, gracias Padre. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por esta oportunidad de levantarme. Gracias por mi salud. Gracias por esta cama, este techo que me has dado, Señor. Gracias por el soplo de vida. Gracias porque sé que tú ya estás ahí en medio de mis dificultades. Gracias porque sé que tú me has levantado y me has sacado del abismo, me has sacado del pozo. Declaro un día lleno de bendiciones porque tú ya estás ahí, Señor. Tu palabra me ha enseñado que no me dejarás ni me abandonarás. Y yo lo creo, Señor. Gracias. Quiero declarar en esta noche la palabra de Dios sobre cada uno de los que están aquí escuchando y sobre todos nuestros hogares. Yo y mi casa serviremos al Señor. Declaro que ninguna arma forjada en contra tuya prospera. Que toda lengua que se levante en nuestra contra sea refutada en el nombre de Jesús. Que el bien y la misericordia nos seguirán por todos los días de nuestra vida. Padre, yo en esta noche declaro que en paz me acostaré y asimismo dormiré, Señor, porque solo tú me haces vivir confiado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.